El turismo dominicano está en un momento de crecimiento. Pese a la pandemia, hay un boom del turismo dominicano. Hemos participado en 2 ferias internacionales en los últimos 2 años. FITUR, la única feria de turismo del año 2022, ya estuvimos presentes en enero, del 18 al 23 de enero, y República Dominicana fue el país invitado. Y allí se hicieron negocios, se anunciaron actividades de inversión privada. El monto de los negocios aproximado fue de unos 2.000 millones de dólares. Y República Dominicana está lanzando, además, se hizo en España, pero aquí se está haciendo ahora, el polo turístico de Cabo Rojo con un proyecto importantísimo de una inversión muy alta de más de 2.500 millones de dólares. Hemos invitado a Joel Santos, que es el asesor turístico del Poder Ejecutivo, fue presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores, y queremos que nos explique cuál es la razón de que tengamos un boom del sector turístico. ¿Es porque el presidente de la República fue empresario del área turística? Bueno, pues... ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que pasa, Joel? Pues un placer primero estar de nuevo en este programa que siempre pues me ha recibido con las puertas abiertas. Sí. Y hemos tenido pues diferentes sesiones de diferentes temas. Sí, por supuesto. Y pues hoy hablaremos pues de turismo, como bien tú lo has expresado. Y la realidad es que mi respuesta a tu pregunta es que han sido diversos factores los que han contribuido a que el turismo dominicano pues se encuentre en un boom. Ha habido obviamente factores internos y factores externos que también claramente, porque yo siempre me gusta ser justo y decir de que cuando usted ve un movimiento en el sector turístico, claramente lo que se hace a lo interno colabora de manera importante, pero también hay aspectos externos que te pueden jugar a favor o te pueden jugar en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que un día que la industria pueda tener alguna dificultad no quiere decir que las autoridades a lo interno lo están haciendo mal. Es que hay factores externos que también no te juegan a favor. Sí. Entonces, lo que, como dicen en el argot dominicano, lo que va viene. Sí. Entonces, comenzando con los aspectos internos, que claramente ahí sí están controlados y la influencia pues directa pues ha sido positiva. Y comienzo con tu primer comentario. Claramente el hecho de que el presidente de la República tenga una experiencia previa amplia en el sector turístico, que lo conozca, que haya sido uno de sus puntales desde el punto de vista, o sea, desde el mismo proceso de la campaña y obviamente durante su gobierno, pues es un factor fundamental en este proceso, porque su intervención y su proceso de procesar las informaciones, de tomar las decisiones es mucho más rápida. Por eso es que él se pone al frente del gabinete turístico. Y claramente no hay que dar muchas explicaciones para convencer a un presidente que entiende bien de los temas de cuáles son las decisiones a tomar. Y no hay duda de que en este momento, históricamente, pero todavía en estos momentos más, la rapidez de las decisiones es un aspecto fundamental. Es decir, usted puede tomar la decisión correcta, pero si usted no la toma con la rapidez adecuada, pues puede no ser tan efectiva. Y una de las características que ha tenido ha sido esa formación de ese gabinete turístico, donde lo preside el presidente y el director ejecutivo es el ministro de Turismo, combinado con una presencia de participantes también de un gabinete de salud que en este proceso pandémico pues obviamente también ha tenido vamos a decir, una destacada participación. Y hay una tercera pata que se ha sabido combinar muy bien con las primeras dos, que es un sector privado turístico que ha trabajado en consonancia con el sector público turístico y con las autoridades sanitarias del país, pues para hacer un equipo
bastante bien coordinado y obviamente vuelvo al punto 1, esa presencia del presidente, esa firmeza del presidente en este proceso, pues claramente hace que la orquesta pues toque de una manera mucho más afinada. Joel, me da la impresión de que el COVID y la pandemia en general que hemos tenido por 2 años ha sido una oportunidad para que República Dominicana descubra sus fortalezas. ¿Es eso lo que ha pasado? En las crisis también están las oportunidades. Todo depende de cómo usted mire la crisis, cómo la administre. Y no hay duda de que, ¿qué ha sucedido en el proceso pandémico? Todos los procesos en los cuales la industria, no ha habido uno nuevo, todos los procesos en los cuales la industria estaba, lo que ha sucedido es que se han acelerado. Porque hablamos de protocolos, pero la industria ya había entendido antes de que tenía que fortalecer ciertos protocolos. ¿Por qué? Porque el problema de la salud no es nuevo para nosotros. La intensidad fue nueva para nosotros. Pero siempre hemos sabido de que los problemas de dengue, los problemas de cualquier tipo de enfermedad, le hacen un daño a veces hasta irreparable a una industria turística. Bueno, acabamos de pasar por una crisis con respecto al turismo norteamericano y la muerte de 9 personas en el país. Correcto. Y una campaña muy fuerte contra República Dominicana. Y ahí había otro tema. También sabíamos, volviendo a un punto anterior, de que la rapidez de las decisiones era fundamental. La crisis mediática en cierta forma nos preparó para poder manejar la pandemia adecuadamente. Yo sé que esto es algo que la gente es la primera vez quizá que tú lo escuches, sí. Pero una crisis menor, aunque intensa también, nos preparó para la madre de todas las crisis. Y creo que sin lugar a dudas, aprendimos de la lección de la crisis mediática y las autoridades pudieron responder con agilidad, con rapidez, a todas las decisiones, sabiendo que había que coordinar perfectamente las decisiones. Todo el mundo se puso, vamos a llamar a la orden, y realmente tuvimos pues resultados positivos muy por encima de nuestros pares de la región, que sin lugar a dudas ha sido uno de los elementos. Yeah. Y otro elemento importante que no te debo dejar de mencionar es, y tiene mucho que ver con la experiencia que tiene el país, tiene que ver con el balance de las decisiones. ¿A qué me refiero? Para que una decisión en la industria turística sea efectiva, tú tienes que tener el cuidado cuando hay elementos que se contradicen o que van en direcciones opuestas, lo que es claramente la situación de la economía versus la situación de la experiencia turística, van en dirección contraria. Si usted puede, para ponerte un ejemplo, una decisión radical con respecto a salud, como algunos países lo tomaron, cerrar el país, obviamente la manera más segura de hacerlo es que no se mueva nadie, es una decisión radical hacia un lado, pero te genera ¿qué? Un problema de que al tú cerrar la industria turística, levantarla de las cenizas es mucho más difícil. Aquí, ¿cuál fue la decisión? Mantener un balance entre las dos variables. Protocolos de salud que funcionaran, pero sin cerrar de una manera prolongada las operaciones, con ciertas limitaciones, pero pensando en que era importante para lo que venía un turista. Un turista no viene a pasar trabajo, un turista no viene a encerrarse 24 horas en un lugar, un turista viene a tener una experiencia. Entonces, ese balance entre protocolos fuertes, pero con la suficiente flexibilidad para que permaneciera la experiencia, dejó un mensaje en de que la República Dominicana era segura, sí, pero al mismo tiempo había la oportunidad de tener una experiencia turística. Bueno, el hecho de que se haya podido vacunar a todo el personal de servicio del área turística y de que además utilizaran mascarillas sin que se le pidiera a los turistas que hicieran lo mismo, es un elemento que aparece en un reportaje publicado la pasada semana en el The New York Times,
sobre el turismo en la República Dominicana y su alto impacto, muy por encima de todos los demás países de la región, compitiendo con México, aunque México tiene una situación grave, gravísima, porque el gobierno de Estados Unidos identifica a México como un punto muy, muy vulnerable. Pero sin embargo, México tenía una gran oportunidad en sus manos. México tenía todavía, o tiene, una cercanía mucho mayor a los Estados Unidos. Por supuesto. Tiene un alcance hacia Estados Unidos muy, muy por encima del nuestro. ¿En qué sentido? República Dominicana tiene una participación importante en lo que es el este de los Estados Unidos. La situación geográfica de México le permite tener distintos polos para zonas diferentes de los Estados Unidos, tanto el este, el centro y el oeste de los Estados Unidos, una tierra que todavía para nosotros es desconocida. 3.000 kilómetros de frontera. Pues tiene un alcance fundamental. ¿Qué pasa? Al cerrarse el mercado europeo, es decir, los europeos no era que no solamente no estaban viajando hacia el Caribe, pero tampoco estaban recibiendo turistas norteamericanos. Uno de los más importantes destinos para los norteamericanos es Europa, comenzando con el Reino Unido. Al cerrarse, el mercado norteamericano se vira hacia el Caribe como opción. Tremenda y todavía una oportunidad mucho mayor para México. Pero ¿qué pasa? México no la aprovechó porque no hubo esa coordinación con sus autoridades. No tuvieron la misma coordinación que República Dominicana. Sus decisiones entre la parte salud y la parte apertura fueron, vamos a decir, diferentes a la nuestra. Mientras que República Dominicana se colocó en ese medio. Yo siempre digo que las soluciones muchas veces están en el medio para todo. Y creo que nos supimos colocar y supimos atraer ese mercado norteamericano con la esperanza, para no solamente nosotros, sino el Caribe, de que muchos de esos turistas desviados se conviertan entonces, al conocer el Caribe, pues definitivamente, pues digan, nos quedamos ahora como clientes del Caribe, porque una de nuestras grandes oportunidades es ahora generar un mayor espacio de repetición de esos turistas por la experiencia que pueden tener. Pero eso es con respecto a los turistas y a la oportunidad de que la frontera de Estados Unidos se cerraron para los europeos en un momento y de que los europeos igualmente tomaron medidas parecidas. Es que los inversionistas también siguieron confiando en República Dominicana y en medio de la pandemia invirtiendo en República Dominicana. Es decir, el potencial de desarrollo turístico de República Dominicana está en boga. Bien, mira. Háblame de eso. ¿Por qué es que se confía tanto? Incluso los mexicanos están invirtiendo en República Dominicana, en instalaciones hoteleras. Claro, han visto una oportunidad. De nuevo, la pandemia no generó prácticamente tendencias nuevas. Aceleró tendencias que se venían dando. Los mexicanos los inversionistas mexicanos ya habían visto en la República Dominicana un potencial destino para diversificar sus operaciones mexicanas, obviamente también viendo los temas que regularmente suceden en estos destinos mexicanos. Pero la pandemia y el desempeño turístico que la República Dominicana ha tenido, pues claramente abrió las puertas de la inversión, nos colocó en el mapa de la inversión. Y es interesante la observación que tú haces, porque el turismo tenemos que mirarlo también, igual que los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros son de corto plazo y de largo plazo. El turismo se mira de la misma manera, la coyuntura, donde tú tienes obviamente el movimiento de turistas impactado por diferentes circunstancias, pero la inversión tiene una visión de largo plazo. De largo plazo. Y durante la pandemia pues vimos claramente que el corto plazo y la coyuntura aún para nosotros se vieron afectados de golpe, pero la visión siempre fue, y sobre todo cuando se comenzaron a tomar todas estas medidas certeras, eficaces, no se titubeaba, las decisiones eran rápidas y eran permanentes, porque también
cuando usted toma una decisión que la va cambiando a los 15 días, pues genera una incertidumbre. Tomamos las medidas, se preservaban las medidas, había un programa, una tendencia que claramente lo podían ver, pero aún en esas circunstancias la coyuntura en un momento se afectó. Claramente nuestra llegada de turistas cayó a cero igual que todo el mundo cuando los países cerraron, y comenzamos luego poco a poco a crecer. Pero nunca la visión de largo plazo se vio afectada. Es decir, el inversionista siempre entendió que la República Dominicana iba a salir o igual o más fortalecida de este proceso. Y el tiempo pues les ha ido dando la razón. Entonces, al el tiempo irle dando la razón, fortalece todavía más ese proceso de decisión del inversionista, es decir, República Dominicana, con su estabilidad económica, con un mensaje que un presidente está enviando de que está de lleno metido en un sector, dándole la importancia que tiene por las razones de su impacto a la economía y su importancia que tienen, entonces le está enviando una señal a los inversionistas de que el sector turístico tiene una estabilidad asegurada en el largo plazo. ¿Se seguirán rompiendo récords de visitantes de turistas por mes, como hemos visto en los últimos 2 meses del año 2021? Creo que la tendencia positiva va a continuar. Obviamente, la coyuntura va siempre a depender de los elementos externos, que los mencionamos al principio, pero hay elementos externos que a nosotros nos han favorecido, pero que también juegan en una dirección u otra, y ese elemento siempre hay que tenerlo presente. Es decir, hay que ver cómo continúa este proceso de la pandemia. 700,000 turistas, casi 800,000 turistas en el mes de diciembre. Claro, ahora en el mes de enero hubo algo más de 500,000, y porque estuvimos en el vamos a decir, en el ojo del huracán del Omicron, hay que observar esta tendencia, pero sin lugar a dudas, en términos relativos, la tendencia es positiva. Es de esperar que el 2022 sea positivo para nuestro turismo, que claramente vamos a superar las cifras del 21. Deberemos perseguir superar también las cifras del 19 y acercarnos a las cifras del 18, que ha sido pues un año, vamos a decir, récord para el turismo dominicano. Para el mejor año del turismo dominicano. Correcto. ¿Hay posibilidad de que se establezca una meta en relación a la cantidad de turistas por año en República Dominicana? Bueno, en lo personal, creo que sí, se puede establecer la meta, pero en lo personal, a mí me gusta medirlo por los ingresos, porque entra en juego la otra variable que en el mediano plazo es fundamental para el turismo dominicano, que es su diversificación. Estamos hablando de cuánto, de 770, ¿cuántos son? $7,000 millones por año. Exactamente, ir mirando esa cifra hasta que el país, en una tendencia positiva, con el objetivo de que el país en poco tiempo pueda irse acercando a la cifra de los $10,000 millones en generación de divisas, y otros objetivos propios de inversión, porque también tenemos que mirar los ingresos que generan la inversión extranjera hacia la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Por qué es importante medirlo desde el punto de vista de los ingresos? Porque la cantidad de turistas solo te da un lado de la historia. Okay. En la medida y el objetivo de que el país continúe diversificando su turismo y generando más ingresos por turistas, que debe ser un objetivo, es decir, mejorando la calidad, como dicen los economistas, el P por Q, precio por cantidad, te debe ir dando cada vez más una generación de ingresos volvemos de nuevo, la coyuntura y el largo plazo, en llegada de turistas y en inversión, de manera tal que el impacto directo sobre la economía sea cada vez mayor, y que el impacto del sector turístico en las diversas regiones del país, porque esa es una característica que tiene el turismo que pocas veces se le otorga,
no es un sector que está concentrado en las zonas donde normalmente aquí hay mayor producción de otros sectores, sino que diversifica e impacta diversas regiones Y del país. en cadena, por supuesto, incluyendo Con especialmente con su debido encadenamiento productivo con otros sectores de la economía. Es decir, tanto vertical como horizontal, pues tienes una diversificación importante y obviamente una generación de riqueza, que es lo que todos perseguimos como país. Es decir, que en vez de 10 millones de turistas, tú prefieres 10.000 millones de dólares. Exactamente. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Joel Santos, asesor turístico del Poder Ejecutivo, expresidente de Azonadores. En un momento retornamos. Joel, me gustaría tener de tu parte una valoración de Fitur 2022. República Dominicana estuvo presente, fue el país que invitado, tuvo una sociedad con Fitur. República Dominicana tuvo a su presidente de la República prácticamente una semana en Madrid, haciendo actividades, conversando con los inversionistas, siendo parte de un foro, etcétera. Tu valoración de todo lo que vimos. Bueno, mi valoración pues es de éxito total. Creo que Fitur para la industria turística era un punto de inflexión. ¿En qué sentido? O sea, se ha hecho todo este trabajo en el 2021 desde el punto de vista de recuperar la industria, de llevarla a un punto donde ya la llegada de turistas, para usar los mismos términos utilizados, pues ya habían en algunos meses superado las cifras aún del 2019. Entonces ahora viene Fitur en el mes de enero del 2022 en un punto en el cual tenemos que mostrar esos logros para catapultar la industria turística en el 2022 y en el 2023, que son los próximos 2 años inmediatos de la industria. ¿Y por qué un punto de inflexión? Porque es el momento de mostrarlo. Lo primero acertado es que la República Dominicana se convirtiera en el país anfitrión de la feria, para colocarnos todavía más vamos a decir, en el espectro y en el ojo de los demás países, para mostrar ese trabajo que se ha venido realizando. La presencia del presidente de la República, no solamente como un actor puramente diplomático, lo cual es una función claramente importante, pero como una función activa, asistiendo a reuniones, vendiendo a la República Dominicana y mostrándole al resto del mundo y a la industria el apoyo que le da a la misma. Y entonces llega el punto en el cual entonces convergen todos los actores importantes en el mismo lugar, lo cual genera lo que yo he mencionado en algunas ocasiones, que en 5 días se avance lo que muchas veces toma 3 y 4 meses alcanzar. Acuerdo con líneas aéreas, acuerdo con turoperadores, tanto a nivel, vamos a decir, del Estado, como a nivel de los actores privados participantes en la feria, acuerdos de inversión, decisiones de inversión para el futuro pues del país, y todo eso en el marco de 5 días muy activos. Se presentaron proyectos nuevos, tanto del sector privado como proyectos del sector público, o en algunos casos combinados los dos, como el caso, por ejemplo, de Miche, que es una iniciativa bastante privada, pero con el apoyo del sector público en aspectos de logística. Se habló del importante proyecto de Pedernales o Cabo Rojo, pero para mí yo lo veo como el elemento embrionario de todo el sur del país, y con sus consecuencias positivas determinantes para esa zona del país. Se presentó el proyecto de Bergantín, se presentó también para el caso del Santo Domingo el proyecto de la ciudad colonial. Fíjense que se están cubriendo
o cubriendo muchas partes del país en todas estas discusiones. Y obviamente todos los destinos turísticos estuvieron presentes, mucho entusiasmo, muchos acuerdos concretos y realmente, bueno, una participación activa de otra variable importante en el aspecto de inversión, que son las instituciones financieras, que desde ya hace varios años están participando de manera activa, pero que obviamente hicieron un esfuerzo adicional este año. Pues vimos cómo esa pata del lado de la inversión, pues también tuvo una participación activa. Ya un inversionista va a ver aspectos de inversión, pero también tiene las instituciones financieras dominicanas ahí mismo dispuestas a apoyar, a discutir y a comenzar pues a discutir los aspectos de ese proyecto. Es decir, esa convergencia pues sin lugar a dudas generó una eficiencia y un mensaje de optimismo que se replica muy rápidamente. Y de ahí la frase de que República Dominicana pues está de moda. Pero claramente está de moda, pero con aspectos palpables, pues muy importantes que mostrar. ¿El sector privado está satisfecho con lo que han visto y con lo que ha ocurrido? El sector privado está satisfecho y el sector privado ahora tiene la responsabilidad de responder con la misma intensidad que el presidente lo ha hecho, porque eso es lo que el presidente de una manera indirecta ha hecho. Es decir, aquí estoy yo poniendo toda mi ficha, me la voy a jugar por el sector turístico dominicano. Sector privado, yo espero una respuesta de la misma intensidad para que los dos juntos, sector público y sector privado, podamos tener pues una industria exitosa. O sea, en pocas palabras, el sector privado muy satisfecho, con mucho optimismo, pero al mismo tiempo con el reto de devolver con la misma intensidad. Ya, los proyectos como Cabo Rojo, por ejemplo, forman parte de la política de alianza público-privada. Allí también hay un fideicomiso de Pedernales que se ha creado o que está en proceso de crearse, y hubo promesas de inversión de por lo menos 6 instituciones para Cabo Rojo. Hemos visto el documento, hemos visto los números, la factibilidad. Hoy en el editorial de Acento se habla precisamente de eso. Ahora, ¿es tan optimista de verdad Cabo Rojo como para que haya una presencia y un interés en hacer inversión de 2.500 millones de dólares en esa zona? Yo creo que sí, porque tiene una característica muy peculiar y muy importante, y es que se está planificando y se está trabajando en los aspectos, vamos a llamarle, de ordenamiento de todo un polo turístico antes de desarrollarlo. Esa es la primicia que tenemos para lo que es la zona de Pedernales, particularmente el proyecto de Cabo Rojo como un proyecto embrionario, vuelvo insisto, como un proyecto embrionario para todo el sur. Está sentando las bases de cómo desarrollar desde cero un destino turístico moderno y con las características necesarias para manejar el turista de los próximos años. Ese mensaje es fundamental y obviamente tiene que generar optimismo porque es un destino con unas cualidades naturales primerísimas, es decir, unas playas preciosas, una oferta complementaria alrededor de todo el sur, que también es de primera línea. Que incluye Bahía de las Águilas. Que incluye Bahía de las Águilas como lugar de atracción, no como lugar de desarrollo de alta intensidad. Es decir, primer mensaje, vamos a llamarle modernizante, porque ¿qué hubiese pasado en tiempos anteriores? Se hubiese planificado ese proyecto en Bahía de las Águilas, cuando lo que se está diciendo es, esa zona tiene playas preciosas. Bahía de las Águilas tiene sus características ambientales que no permiten esa intensidad. Pero es la mejor playa. ¿Por qué no desarrollar en Bahía de las Águilas instalaciones hoteleras? El mensaje que te están diciendo es, estamos mirando un destino en conjunto, no necesariamente un hotel que tenga la mejor playa de la zona. Hay muchas playas muy bonitas en toda esa área. De hecho, donde está planificado este proyecto, hay playas
prácticamente el mismo nivel de Bahía de las Águilas. ¿Realmente hay interés en Cabo Rojo? Hay interés. Porque Hay Cabo interés. Rojo ha estado ahí disponible todo el tiempo, no ha habido nunca restricciones. Lo que sí tenemos restricciones es en Bahía de las Águilas. Es una playa limpia, es una playa natural, hermosísima, con una profundidad impresionante, porque apenas al pecho te da, tú caminas hacia adentro y es hermosísimo el lugar. ¿Por qué no Bahía de las Águilas? Porque Bahía de las Águilas tiene sus características ambientales que le genera ciertas limitaciones para el desarrollo turístico de hoteles de cierta magnitud. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo? Bahía de las Águilas debe preservarse como una zona de baja densidad para el disfrute de todos los visitantes del destino turístico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Van a querer ir los visitantes de Cabo Rojo a Bahía de las Águilas? No, pero por supuesto. Y la idea debe ser que que vayan, sí. Que vayan, que disfruten, que piensen que Bahía de las Águilas está para el disfrute de todo el destino turístico. Es una visión diferente, una visión mucho más moderna. Se está vendiendo destino, no hoteles en particulares. Las marcas que van a estar allí fortalecerán el destino, pero usted irá a visitar el destino turístico. Cuando usted va, y obviamente estoy haciendo una comparación no al dedillo, pero cuando usted va a Orlando o a Disney, usted no va a un hotel, usted va a un destino. Yeah. Usted está pensando en todos los atractivos que tiene el destino turístico. Los números, así es que tenemos que comenzar los a números mirar. Que se han hecho hasta ahora y que aparecen en el proyecto que fue presentado en Madrid, indican que hay una proyección a 10 años. Y esa proyección a 10 años, ¿es factible? ¿Ustedes han analizado los números? Es totalmente... esa combinación del sector público y el sector privado, el sector público poniendo la parte de servicios, aeropuertos, carreteras. Bueno, la idea como la entiendo es que todo vaya a un solo fideicomiso. Todo lo que es la infraestructura y lo que son los hoteles. Yeah. Y eso es lo que tiene una proyección completa. Todo y los inversionistas entrarán en ese fideicomiso donde el Estado habrá aportado la tierra y por eso tendrá un porcentaje y los inversionistas privados pues pondrán los recursos para lo que es el desarrollo completo. Por eso es que es una especie de vamos a llamarle, para no utilizar el término alianza público-privada, vamos a llamarle una asociación o una sociedad entre el sector público y el sector privado. ¿Y se podrá comenzar en julio del 2022 como está previsto? Bueno, según el proyecto. Ya esa logística yo tendría que verla en más detalle. Hay que decir algo, las autoridades ya han comenzado con desarrollo de infraestructura de la zona, porque no es solo con esa visión de que esto es un proyecto embrionario para el sur. Se está mirando hacer inversiones importantes el Estado en el pueblo de Pedernales o en la ciudad de Pedernales, sí, para adecuarla para ese desarrollo. ¿Para qué? Para que Pedernales no quede aislado del desarrollo, sino que sea una parte integral de lo que es desarrollo de, vamos a llamarle de Cabo Rojo, que es el término que hoy tiene. Pedernales, Aceitillar, Pelempito, y todo el concepto completo. Correcto, para que el turista pues vaya y disfrute de un destino turístico moderno en desarrollo. Ya. ¿Algún proyecto para Samaná, por ejemplo, que no he oído a nadie hablar de Samaná? Claro. Y su potencial. Samaná sigue, para muchos, Samaná es la zona más bonita del país y no para muchos ahora. Desde el siglo XIX muchos se han dado cuenta de eso. Sí. De ahí aquellas discusiones de la bahía. La bahía siempre ha tenido un interés importante porque la verdad que es un lugar precioso. Y muchas de las playas más bonitas del país están ahí. Y obviamente hay proyectos tanto para lo que es la parte, el norte de la península como el sur de la península. Yo lo que siempre he propugnado es que precisamente se rompa un poco. La cordillera ha creado como una especie de dos repúblicas en Samaná. Yeah. El norte y el sur.
Y creo que hay que comenzar a mirar el sur como lo que es una sola península, un solo destino. Y hacen falta los trabajos de comunicación interna que permitan un movimiento mayor a través de la península para que las infraestructuras que se desarrollen en el sur permitan también un desarrollo, las infraestructuras que se desarrollen en el sur permitan el uso de esas actividades en el norte, o en su defecto, al revés, que lo que se desarrolle en el norte, pues también pueda ser utilizado por el sur de la península, porque hay que pensar que toda la península tiene que desarrollarse. Y pongo un ejemplo concreto para que se me entienda. Yo siempre he pensado, entiendo, y sé que hay proyectos concretos en esa dirección, que Samaná necesita un campo de golf. Sí. Pero debe ser un campo de golf que eficientemente pueda ser utilizado por los proyectos que están tanto en el norte como en el sur de la península, para generar las economías de escala para que el proyecto del campo de golf tenga sentido. Yeah. Y con eso menciono un aspecto de los proyectos de infraestructura necesarios para la península de Samaná. Pero a Samaná le faltan habitaciones hoteleras. Le falta infraestructura hotelera. Le falta infraestructura, le falta obviamente atraer esos proyectos. El aeropuerto está ahí, un aeropuerto de primera línea. Y claramente hay que entender a Samaná con una propia visión, donde combinará el desarrollo inmobiliario y muchos hoteles también de baja densidad, y obviamente algunos hoteles de cierto tamaño que generen la economía de escala para poder atraer a los turoperadores para usar la expresión turística, tirar aviones en el Catey. Ya. Me gustaría obtener tu punto de vista sobre el tema de la responsabilidad compartida del sector privado y particularmente los turoperadores y las agencias que traen turistas a República Dominicana en la promoción de la República Dominicana a nivel internacional. La idea es que siempre el Estado tiene que invertir dinero, poner millones y millones de dólares para la promoción. Pero ¿y esos turoperadores que ganan recursos, que tienen una experiencia, que tienen buenos contactos, mejores contactos que el gobierno para el tema de la promoción? ¿No deben asumir su propia responsabilidad ya? Y lo hacen. Yo creo que lo que pasa es que la promoción que más se discute es la promoción del Estado. Pero tienes promoción a tres niveles. Tienes la promoción del Estado, tienes la promoción que hacen las propiedades turísticas locales en promoverse al país, y también tienes esos canales de distribución que a su vez hacen su promoción con y hacia sus clientes, atraerlos hacia ellos, y luego también atraerlos obviamente hacia la República Dominicana. Por eso es que lo interesante es combinar los tres factores para generar también una fortaleza de lo que es la promoción hacia el cliente. Y ahí viene mi punto. Cada vez más, y eso incluye la promoción del mismo Estado, tiene que dirigirse cada vez menos al llamado B2B. B2B es promoción vamos, en este caso del país o de la empresa con las agencias o con los turoperadores. Pero tiene que moverse cada vez más a apelar directamente al consumidor, es decir, lo que se conoce como una promoción B2C, del negocio al consumidor. Cada vez más tenemos que ir apelando directamente al consumidor, que va conociendo cada vez más a la República Dominicana y a sus destinos más destacados. Pero eso nos coloca un reto también. Para nosotros ser más eficientes, tenemos que promover o la República Dominicana en su conjunto, o destinos específicos, lo que quiere decir que tenemos que comenzar a consolidar destinos en lugar de estar creando nuevos destinos para poder ser eficientes. Ya. Hay un destino privilegiado que es Punta Cana. La República de Punta Cana es una república independiente y se conoce tanto o más que República Dominicana. Ese es un buen ejemplo. Es un ejemplo. Porque ha creado, y no es solo el trabajo que ha hecho la promoción destino del ministerio, ahí está el efecto. Es que como concentra más de 40,000 habitaciones, entonces tienes
esos recursos de inversión de esas 40.000 habitaciones constantemente están golpeando y promocionando ese destino. Ese es el mensaje, que tiene que generar economías de escala para poder verdaderamente ser eficiente con la promoción. Lo que nos obliga a dos cosas: a concentrar cada vez más los destinos y poder promocionar menos destinos, pero con más recursos. Con más recursos. Vamos a hacer una pausa con esta conversación con Joel Santos sobre el desarrollo turístico de República Dominicana y los pasos que estamos dando en esta administración. A ver cuáles son las perspectivas del futuro, que por supuesto incluyen un crecimiento mayor que el de que se tiene ahora, del 17% del PIB, a que esto pueda pasar a un 30, un 40% del PIB para el sector turístico. En un momento retornamos. Joel, hemos hablado del turismo dominicano y el turismo dominicano está sustentado básicamente en playa, en arena, en un sol esplendoroso todo el año y no hemos hablado de la diversificación turística. ¿Debe República Dominicana hacer un esfuerzo en la promoción, hacer un esfuerzo para que haya una oferta turística mucho más completa, más abarcadora que la que hemos tenido hasta ahora? Claro que sí, y esa es la parte fundamental de la estrategia. En la medida que vamos superando pues la crisis coyuntural, la concentración debe ir hacia esa diversificación, hacia esa inversión en infraestructura en el país para generar varias cosas. Generar primero una diversificación del producto y su impacto en las diferentes regiones, y al mismo tiempo generar un turismo cada vez más inclusivo, donde las ramificaciones de la industria lleguen todavía más lejos y genere más riqueza para todo el país. Esa diversificación puede incluir un turismo urbano, por ejemplo, de ciudades, en temas históricos, el caso de la ciudad colonial, pero también puede incluir un turismo de montaña. Tenemos el Pico Duarte, tenemos tantos lugares para el disfrute, y hay gente para eso. O el turismo de salud, que en República Dominicana claro, tenemos igualmente infraestructura, servicios profesionales, etcétera. También, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué ocurre? ¿Que solamente hablamos de sol y playa? Bueno, yo pienso que es un proceso. Los fenómenos en la industria turística no pasan de un día para otro. Y ahorita cuando hablábamos de Pedernales, tú me hablabas de 10 años, es que los destinos no se desarrollan solo en 10 años. Y todos los cambios, es una industria de largo plazo. Y lo mismo pasa con este proceso de diversificación, es un trabajo constante, sembrar ahora para que en 10, 15, 20 años se vayan viendo las transformaciones o el impacto de las transformaciones. No es una industria para un día, de un día para otro. Los que invierten y los que apuestan al sector ven sus beneficios, pero obviamente tienen que pensar en horizontes de más plazo para que las cosas caminen. Pero hay que pensar en turismo. Tú mencionaste turismo de salud, turismo de montañas, el turismo inmobiliario, turismo montaña, golf, sí, que tenemos más de 30 campos de golf y muchos de ellos de primera línea. De hecho, la semana pasada salió la publicación y República Dominicana tiene de lo que es el Caribe, y que incluye México, 3 de los primeros 10 campos clasificados. Es decir, tenemos una línea o un mercado de golf bastante promisorio. Pero está el buceo también. Sí. Y todas las condiciones que tiene la República, el turismo de circuito, personas que puedan venir y pasarse 5 días en la playa y luego 2 días en la ciudad,
disfrutando del turismo histórico, pero para el turismo histórico siempre he dicho, lo primero que tiene que suceder es que los dominicanos nosotros tenemos que comenzar a apreciar nuestra propia historia. Nosotros los dominicanos vivimos de espalda nuestra historia. No esperemos que los extranjeros la aprecien si nosotros mismos nos escondemos ante ella. Podemos hacer ofertas turísticas de béisbol, por ejemplo, con tantas historias iluminarias del béisbol en República Dominicana, que son de aquí. Claro que sí. Nosotros tenemos en la música, Michel Camilo, la bachata. ¿Se hacen concursos de bachata a nivel mundial? ¿Qué podemos hacer? Y nuestra historia tiene muchísimos elementos. Hay países, islas del Caribe, que se tienen que inventar la historia. Batallas de piratas que nunca sucedieron. Y se la inventan. Sí. Nosotros tenemos todas esas particularidades por las características geográficas de nuestra isla o de nuestra parte este. Todas esas características pues dieron una serie de fenómenos. A mí uno de los que más me gusta, el fenómeno de los cangrejos, de la batalla con los ingleses. Sí, de Penn y Venable. De Penn y Venable. Sí, o sea, eso es una historia... óyeme, tal vez tiene un poquito pero realmente eso es precioso. Igual que el carnaval que está próximo a comenzar. El carnaval es una de las instituciones de la identidad dominicana. Así es. Y eso forma parte sobre todo de un conglomerado de gente, de pueblos, con características distintas que se integran. Eso es parte de la expresión turística dominicana. Pero hablando de integración, por eso es que hago tanto énfasis en que la población local tiene que comenzar a apreciar eso por lo que es. Porque cada vez más la tendencia turística es a integrar al turismo internacional con el local. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando tú vas a Europa o a cualquier país, tú como turista comienzas a mirar, tú no vas a los lugares donde van, tú no quieres ir a los lugares donde van tradicionalmente los turistas nada más. Ahora tú estás buscando dónde van los locales. Sí. Los locales son una referencia hoy día para las visitas de los turistas y nosotros tenemos que comenzar a cambiar eso. Ya no es aislar a los turistas, es que los turistas lo que están buscando son experiencias y los locales forman parte de la experiencia. Eso es lo bonito de nuestra ciudad colonial. Nosotros, a diferencia de otros países que tienen... pero nosotros tenemos el Alcázar de Colón, la casa donde vivió Hernán Cortés, tenemos tantos monumentos, tantos lugares históricos. Y una ciudad colonial viva. Por supuesto. ¿Qué quiere decir con que una ciudad colonial viva? Que tiene muchos elementos históricos, pero también un reflejo de la vida dominicana contemporánea. Así es. Los locales, muchos de ellos viven ahí, hacen su cotidianidad, te pasa un friero, un limpiabota, todo eso es parte de una experiencia. Sí. Ya el turismo ha cambiado, todo esos son elementos integrados y todo eso hay que enriquecerlo para que forme parte de la experiencia. ¿Hay alguien que adopta decisiones en el Ministerio de Turismo sobre estas cosas? Claro, el Ministerio de Turismo tiene Departamento de Cultura y todos estos elementos que obviamente se trabajan, obviamente, eso es materia del día a día de la parte del Ministerio de Turismo, pero sí lo tienen. Y claramente esos son los temas que hay que ir pues integrando. Bueno, pues hay que vincular ahí al Ministerio de Cultura con el Ministerio de Turismo un poco más, aunque el turismo tenga su propio departamento. Claro que sí. Pero son muchas las cosas que pueden... El mensaje de cómo funcionó el gabinete con la interacción de distintos ministerios, claramente también deja la enseñanza de esa coordinación que debe haber en las distintas actividades. La relación entre medio ambiente y turismo es de primer nivel, y así podemos mencionar deportes y turismo. Pero también el Gabinete de Turismo tiene participación en este tipo de orientación hacia dónde debemos ir. Claro, plan, que sí, ¿no? Claro que sí, porque además de esto, turismo, y también ahí yo siempre he dicho que la industria es de las más democráticas que pueden haber. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a un lugar, tú vas a un lugar, tú vas a un sitio, tú vas a un restaurante, tú vas a un hotel, tú vas a un... Y tú vas a ver, 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 tú vas
porque las necesidades de turismo están totalmente ligadas con las necesidades de la población. Lo que te hace el sector turístico es fortalecer las necesidades de políticas públicas generales. Cuando tú hablas de mejorar un destino, ¿de qué tú estás hablando? Tú estás hablando de mejorar las condiciones de esa población, agua, electricidad, comunicaciones, son las mismas necesidades que tiene la población. Por lo tanto, el turismo lo que hace en muchos aspectos es fortalecer y justificar desde el punto de vista económico esas necesidades que tiene esa población y ver cómo poblaciones que no están en las zonas costeras y que tienen que ver con el turismo también se van fortaleciendo. Por ejemplo, cuando a mí me hablan de lo que es el este, que incluye toda esta zona de Punta Cana, Miche, La Romana, Juan Dolio, toda esa zona envuelve comunidades como El Ceibo, Atomayor, Sabana de la Mar. Correcto, que si bien no tienen, bueno, Sabana de la Mar sí, pero algunas de estas zonas como Atomayor, El Ceibo, no tienen playa, pero no claramente están vinculadas al turismo de una manera u otra. Sí. Y las políticas regionales, el turismo juega un papel fundamental en lo que es la planificación y desarrollo de esas comunidades desde el punto de vista económico. Bueno, el polo de Miches está en desarrollo en este momento. Así es. Se supone que ese es uno de los puntos importantes que completaría toda la costa este de República Dominicana. Así es. Y si miramos al norte, lo propio. Yo siempre digo que cuando hablamos del norte, no es solamente la zona costera. Ahí se integra Jarabacoa, ahí se integra Constanza, ahí se integra Santiago como centro urbano de mayor importancia y todas esas zonas aledañas como parte de la estrategia turística. Así es que tenemos que comenzar a mirar el turismo desde el punto de vista de políticas públicas. Qué bueno. Joel, muchas gracias por tus puntos de vista, tus opiniones, los datos que nos ha ofrecido sobre el turismo dominicano. ¿Te sientes bien como asesor del Poder Ejecutivo en materia turística? Siempre me... ¿Haces tu trabajo? Bueno, lo hago como puedo, como dicen. Pero me siento pues muy complacido de colaborar con el gobierno, con el presidente de la República, obviamente, a quien conozco hace muchos años y que verdaderamente ha hecho un excelente trabajo con el sector y con el país. Y básicamente marcando el paso, donde esa línea que el presidente, pues, y ese ejemplo que el presidente da, no solamente para con el sector, sino para el país en general, pues obviamente todos tenemos que cumplir con nuestro trabajo y claramente, pues, apoyarlo en todas sus iniciativas. Qué bueno, muchas gracias a Joel Santos, asesor turístico del Poder Ejecutivo, expresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores y un experto en materia turística, además de inversionista, como ha sido, que ha trabajado bastante desde el sector privado en esta área. Muchas gracias igualmente a ustedes por la compañía en el diálogo. Hasta luego. Hasta luego.